Abogado Mario Ruiz es asambleísta por la provincia de Imbabura, se pertenece al movimiento Pachacutic. Abogado Ruiz, hay vientos de guerra nuevamente, se perfilan conflictos sociales en Ecuador. Ante los desacuerdos que al momento se focalizan con la Fenocin, le damos la bienvenida. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de Antena 1, a usted, Gustavo, y un abrazo fuerte para el pueblo ecuatoriano, especialmente para el pueblo del sur del país. Quisiéramos su respuesta a lo que le había planteado. ¿Cómo ve usted el futuro cercano? A nadie nos conviene una paralización, eso es claro, a nadie. El problema es que cuando hay gobiernos que son llevados por el mal y no entienden que tienen que atender una política pública que beneficia a la mayoría, aún en dados casos por encima de intereses particulares, ahí se hace imposible que no exista paralizaciones, que no exista protestas, que no exista descontento social. Ayer veíamos cómo, ayer analizábamos en la Asamblea Nacional la ejecución del presupuesto, de la proforma presupuestaria, y es admirable cómo en promedio, en el primer semestre del año 2022, el gobierno no alcanzaba ni siquiera la ejecución del 25% del presupuesto general del Estado, cuando ya alcanzamos el medio año. Hay ministerios que ni siquiera han gastado el 0%, o sea, no han ejecutado ni el 0%, como la Secretaría de Pueblos, la Secretaría de la Circunscripción Territorial Amazónica, el 0.28%, el Ministerio de Energía, Minas, el 2.28%. Es decir, el gobierno nacional tiene carteras de Estado que ni siquiera pueden gastar, saben cómo gastar la plata asignada. Eso está pasando. Bueno, aquí quisiera yo hacer una acotación, siempre tratando de ser objetivos, asambleísta. El gobierno nacional, y pudimos acceder a este documento del Ministerio de Economía con cierre a septiembre, señala haber mejorado sustancialmente la ejecución presupuestaria, la cifra en promedio en un valor del 69%. No, pues el informe que ayer se corrió traslado con cifras, con documentos de respaldo, consta lo que nosotros estamos diciendo. No han gastado, en promedio, todos los ministerios no han gastado ni el 25%, en promedio. Habrá carteras de Estado que han llegado al 40, al 50 por ciento, pero es una de todas las carteras de Estado. Entonces, eso no es así. Por una parte. Por otra parte, luego se analizó el presupuesto, el plan presupuestario para el año 2023 y se ve cómo pues se prioriza el tener plata afuera, tener plata en reservas internacionales para asegurar el pago de deuda externa, para asegurar el pago de los bonos de la deuda externa, antes que priorizar una política social de las demandas que tienen los agricultores, por ejemplo, en el tema de la condonación de deudas. O sea, ellos priorizan eso y no priorizan el pago de la deuda porque ellos son los mismos tenedores de los bonos de la deuda externa. Entonces, eso acontece y allí el descontento social puede ocasionar lo que se ha visto ya en junio en junio pasado, y lo que se puede continuar con las movilizaciones o la protesta social. No podemos culparle a un pueblo por salir a protestar. Antes de pasar eventualmente de tema, abogado Ruiz, presentarle, ojalá pueda ver usted en pantalla, quienes nos acompañan en las redes sociales pueden hacerlo. Este es el último informe con cierre a septiembre del gobierno nacional. La ejecución exactamente en promedio es 68,5% ejecución presupuestaria. Es un documento oficial.
que viene desde el Ministerio de Finanzas. La cuestión es a quién creer. ¿De dónde saca las cifras del ministerio? Allí está detallada. Atenta contra la sector por sector, salud, trabajo, bienestar social, etcétera, etcétera. Atenta contra la transparencia de la información incluso. Nosotros tenemos exactamente las cifras que ha ejecutado la Secretaría de Pueblos, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Gobierno, el ARCON, la Secretaría de la Circunscripción Territorial de la Amazonía. Es decir, cada una de estas secretarías en promedio o digamos, analizadas una por una, no alcanzan ni siquiera el 10%. Entonces, ¿cómo es que ha ejecutado? ¿De dónde saca la cifra que ha ejecutado el 60% el gobierno? ¿Qué cartera de Estado ha ejecutado el 60%, en otras palabras? ¿Cuál de todas las digamos, de las carteras de Estado ha ejecutado Para asambleísta Ruiz, me parece que efectivamente el único que alcanza un poquito más allá del 50% es el Ministerio de Telecomunicaciones y todos están por debajo de una ejecución del 50%. Pero retomando el tema de la condonación de deudas, el Frente Económico ha dado ya su posición, no va a dar paso a esta condonación de deudas. Ellos lo que dicen es que esto podría podría llevarle a Ban Ecuador a una liquidación forzosa o imposibilitarle a Ban Ecuador de seguir entregando créditos luego de que se procediera con esta condonación. ¿Cuáles serían las alternativas? Mira, en parte tienen ellos razón. No tiene plata el fisco Ban Ecuador. Pero esto es porque precisamente no hay las empresas los sectores estratégicos más lucrativos que tiene el Estado están en manos de las transnacionales. Yo les voy a poner un ejemplo, solo la telefonía celular, que fue concesionada en el 93, 15 años, y luego se terminó en el 2008, y en el 2008 el expresidente Correa la concesionó nuevamente para 15 años. Según cifras de las mismas operadoras, Claro y Movistar, que son las dos operadoras que hacen aquí, hay ingresos de 3.000 millones de dólares al año. 3.000 millones de dólares al año, que se lleva la operadora. Hagan cuenta, 3.000 millones de dólares para 15 años. Y en este 2023 se va a terminar esa concesión y posiblemente ellos van a volver a concesionar. En el sector minero, que en el Azuay, en mi provincia, en Imbabura, es totalmente, digamos, una lucha campal entre el pueblo que resiste a este extractivismo y las empresas que quieren ingresar. Vea, de eso no nos queda nada. De eso, ¿por qué? Porque la ley mismo, y nosotros presentamos una reforma, la ley en el artículo 90 y 91 de la ley de minería establece que en regalías el Estado no puede ganar más del 8% en regalías, es decir, de las regalías que le quede allá en Loma Gorda, acá en Buenos Aires. Abogado Ruiz, tenemos que acelerar el paso, pero estas ineficiencias del Estado justifican el hecho de que cierto sector de ciudadanos no honren sus deudas. El hecho es que no es tan así. O sea, ¿quién pudo honrar las deudas en el 2019, en el 2020? ¿Se ha endeudado usted, abogado Ruiz? ¿Se ha endeudado? Toda la vida, pueden revisar. ¿Ha respondido usted a esto o ha pedido condonación, amnistías de sus deudas? Yo sí he pedido, en el 2019 salió la ley de apoyo humanitario, que de apoyo humanitario casi no tenía nada, en donde se pudo reestructurar las deudas, digamos, pasar las 3 cuotas de 3 meses a la final de la tabla. Y esos 3 meses después los cobraron. Nosotros reformamos esa ley de apoyo humanitario para posibilitar no solo que la banca pública, sino que la banca privada también tenga la obligación de diferir
de ampliar el plazo. Claro, diferir, reestructurar una deuda es algo normal. La condonación de deudas es otra cosa que se está pidiendo, en este caso, permítame, por parte de la FENOCIN, que se extienda a agricultores, artesanos, pescadores, es que no es a toda la gente, emprendedores. Para ellos está pidiendo la FENOCIN. Es que no es a toda la gente, y están pidiendo además no solamente las deudas de la Ban Ecuador, del ex Banco Nacional de Fomento que lo precedió, de la Corporación Financiera Nacional, incluso los créditos hipotecarios y quirografarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero de si BIES. ¿Qué de diferente tienen estos ecuatorianos que nosotros, que todos los ecuatorianos que adquirimos una deuda y que hacemos lo imposible por honrar una deuda, sabiendo además que las deudas que se condonen van a pagarle el resto de ecuatorianos? Es que no es así, es que solo aquí tenemos que ir históricamente en la supretización de la deuda. ¿Quiénes les perdonaron las deudas? Cuando hubo la gran supretización. Horrores en Ecuador, pero esto no significa que establezcan esto normas. Ha habido intereses políticos, pues, sin duda. ¿Para qué hablar de los años de la dolarización? Es que vea, ¿cómo se asustan por querer reestructurar o condonar deudas de hasta $10,000 a los pequeños? $10,000, ¿quién se endeuda? A los agricultores. Pero no se asustan cuando se condonan grandes cantidades de deudas. Es que no debería condonarse las deudas, salvo condiciones realmente excepcionales y que lo justifiquen, que no sabemos cuáles serían. Pero una persona, abogado Ruiz, por principio debe honrar los compromisos que adquiere. Si yo me endeudo en $5, $10, $10,000 o la cantidad que sea, Gustavo, tengo que saber y tener una previsión de cómo voy a pagarlo. No puedo en un momento dado decir, condóneme la deuda, el resto de ecuatorianos tendrán que pagar. Gustavo, con todo el respeto, usted y yo no somos agricultores. Yo vengo de agricultores. Usted y yo y los que están en el gobierno no saben lo que es una sequía. No saben lo que es tener que sembrar pimiento, tomate, para salir a vender en menos de lo que produjo una caja de tomate. Tenés que dejar que se pudra en la cementera la cebolla porque está ingresando cebolla del Perú. ¿Usted cree que otro tipo de actividades, abogado Ruiz, no conllevan riesgo? ¿Usted cree que en el caso nuestro, ser radiodifusor no conlleva riesgo y no conlleva una cantidad enorme de problemas que tenemos que resolver? Para darle un dato, desde hace 2 años el Estado ecuatoriano no ha pagado compromisos publicitarios con este medio de comunicación. Y no podemos nosotros, por otro lado, declararnos y decir que no nos cobren alguna deuda que podamos tener con el Estado. No sé si puedo responder, Gustavo. Por favor. No sé si puedo responder ya. Adelante. Entonces. Muy distinto es tener un mensual, una mensualidad, todos los meses que le caiga un mensualito a ser agricultor. Muy distinto. Y muy distinto es fuera que nosotros o que la FENOCIN estuviera pidiendo condonación de deudas de hasta $20,000, $30,000, $50,000. Son deudas de hasta $10,000, por Dios. ¿Quién se endeuda $10,000? ¿Qué agricultor se endeuda $10,000 para sembrar una cementera de 1 hectárea? $10,000 es mucho dinero para muchísimos ecuatorianos, abogado Ruiz. No es poco dinero. Para un agricultor, con todo el respeto, yo también vengo de agricultores. Para un agricultor los $10,000 tal vez le alcanza para sembrar 1 hectárea de tomate. Abogado Ruiz, con la y ese tomate posiblemente se quiera, pero no puedo responder. Sí le estoy escuchando, pero el tiempo es corto y tengo que refutarle algunas de las cosas que usted señala. Yo le diría, entonces, tendríamos que llegar a la situación en la que agricultores, artesanos, pescadores, por su alto nivel de riesgo, no sean sujetos de crédito, pues. Si es que su condición justifica que se le dé un crédito y después tenga todas las prerrogativas para no pagar, pues tendrían que no ser sujetos de crédito. Este mes de diciembre nosotros vamos a proponer una reforma legal para que se elimine este buró de crédito. Abogado Ruiz, con todas las disculpas del caso, tenemos del tiempo muy corto, tenemos otra entrevista con el ex procurador del Estado que nos está esperando ya en línea. Quisiera concluir en algo, en lo que le había preguntado inicialmente. Se perfilan nuevamente protestas en el Ecuador por este tema. ¿Qué es lo que piensa Pachacuti? ¿Qué es lo que piensa usted como legislador? Perdóneme que no hayamos podido tener un diálogo más amplio, quizá con la oportunidad de argumentar mejor las cosas, tanto por parte suya como la nuestra, pero el tiempo lamentablemente en los medios es así. Pues, sí, en todo caso, Gustavo,
con todo el respeto que usted también se merece, por favor, el pueblo no sale a protestar de lo. Cuando hay un gobierno que atiende las políticas necesarias para que exista equidad, justicia y que el pueblo esté cómodo con su trabajo, que tenga trabajo, que los agricultores puedan pagar sus deudas porque hay incentivos desde el Estado, más incentivos que a la banca, haya incentivos para el agricultor, más incentivos para las empresas transnacionales mineras y petroleras, haya para el agricultor, para el campesino. Ahí no hay protestas, ahí nadie protesta, ahí el pueblo trabaja y todo está en paz. Pero cuando hay un gobierno y cuando hay gobiernos que privilegian el pago de deuda, cuando hay gobiernos que privilegian los incentivos a los grandes empresas y a los grandes bancos, entonces el pueblo sale, el pueblo no va a salir de loco. Y nosotros estaremos siempre del lado de esas grandes mayorías, del lado del deudor, no del lado del banquero. Aquí el país está lleno de deudores, lleno de gente sin trabajo, miles de trabajadores. La mayoría de ecuatorianos debe a los bancos. La mayoría de ecuatorianos está sin trabajo. La mayoría de ecuatorianos está pobre. Y de este lado va a estar toda la vida Pachacuti y Mario Ruiz. Gracias, abogado Ruiz, por habernos atendido. El abogado Mario Ruiz es asambleísta por la provincia de Imbabura, es uno de los rebeldes del movimiento Pachacuti. Son las 8:39.